Ahora hay una quinta regla, un solo tema a la vez. Los problemas, dice, pueden estar apareciendo como un racimo de uvas, ¿no? Todo está conectado en nuestro interior. Si yo quiero sacar, por ejemplo, una sola uva, tengo que tener mucha fuerza porque toda esa uva está conectada a otras uvas que forman todo un racimo. Nuestras situaciones de la vida familiar están conectadas de una forma a otra, ¿no? Entonces, a la hora de dialogar, espontáneamente pueden surgir muchas ideas, muchas historias, muchas situaciones o conflictos que se relacionan. Entonces, parece que si queremos hablar de todo, avanzamos poco. Perdón, si nosotros parece que si quisiéramos hablar de a poco, estuviéramos avanzando, si quisiéramos hablar de un solo tema, estuviéramos avanzando poco. Pero si nosotros hablamos de muchos temas a la vez, no resolvemos nada, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de empezar por un solo tema. Entonces, en esta regla necesitamos tener un autocontrol aplicado al diálogo. Seguro lo espontáneo va a surgir. Quizás de repente estamos empezando a hablar del trabajo y surge un problema del hijo o teníamos que hablar de dinero o tenemos que hablar de las cosas de la casa, ¿no? Entonces, si vamos a ir mezclando todo eso, solo vamos a ocasionar que el diálogo se complique. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar, esto nos va a alejar de la meta de una comunicación eficaz, ¿no? Entonces, por eso es importante aplicar una disciplina en el diálogo de apegarnos a ese acuerdo y quizás anotar otros temas para después, ¿no? Entonces, de ahí viene el autocontrol en el diálogo. También es importante contener la ansiedad. La ansiedad nos empuja a sacar más temas porque queremos liberar nuestras emociones, sacar temas del pasado, ¿no? Entonces parece que estamos acostumbrados a sentir mucho y a pensar poco. Entonces, lo importante, como les decía, es poder contener esa ansiedad y hablar solo un tema a la vez y de esta forma vamos a tener un mayor enfoque y una menor dispersión. Hay un dicho, ¿no? Que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso, aunque sintamos de que estamos avanzando poco, hablando solo un tema cada vez que empezamos un diálogo, la verdad no es así. Estamos avanzando mucho, porque cuando queremos hablar de todo, realmente no avanzamos nada. Terminamos discutiendo y terminamos lastimándonos. Por eso, importante a la hora de dialogar, solo un tema. Hay muchos y de seguro se van a relacionar, pero hay que hablarlo solo uno a la vez. Ahora, la sexta regla es centrarse en la solución. A la hora de hablar, debemos preguntarnos, ¿queremos desahogarnos o queremos resolver el problema? ¿No? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Porque si nuestra intención es desahogarnos, vamos a dar rienda suelta a todo lo que nos venga en la mente sin orden y sin finalidad. Pero si realmente queremos resolver el problema, vamos a escuchar y vamos a dar espacio a la expresión de sentimientos y a buscar soluciones también en todas y de todas las formas o de todas las alternativas que existan. Por eso, una sexta regla es centrarse en la solución. Algo que nos ayuda a vivir esta regla es iniciar por el fin que se busca, ¿no? Muchos podemos también decir que debemos tener un propósito para poder iniciar el diálogo.
Dialogar, por ejemplo, cómo superar nuestras debilidades, ¿no? Podemos decir, hoy día vamos a hablar sobre la educación de los hijos o sobre las deudas económicas, sobre la reparación de la casa, sobre que en el trabajo no hay muchas ventas, ¿no? Cuando nosotros le vamos a dar un fin a la conversación, es como darle un cauce, un camino por el cual nuestra conversación va a seguir, ¿no? Entonces, es importante darle esa finalidad. Además, si nosotros vamos a empezar con una actitud positiva, el diálogo, un planteamiento positivo, eso va a crear una mayor disposición de las dos partes para dialogar, ¿no? Y también para negociar y resolver esos pendientes que tenemos como pareja. Entonces va a generar un gusto el poder dialogar porque ambos nos vamos a sentir satisfechos de haber encontrado soluciones, ¿no? La dificultad es que a veces nosotros solamente queremos decir y decirle todas sus verdades, todo lo que necesitamos quejarnos y hacer conocer nuestras insatisfacciones, y eso al final tiene resultados negativos y solamente distancia más a la pareja. Otro punto o elemento que necesitamos tener en cuenta es que si tenemos prisa por acabar, ¿no? El diálogo se va a ver forzado, ¿no? Toda negociación requiere tiempo, ¿no? Las personas, por ejemplo, que trabajan en ventas, saben que cuando están cerrando un trato, necesitan tener mucha más calma, mucha más serenidad para que el cliente no se escape, ¿no? Entonces necesitamos utilizar de la misma forma la paciencia y la serenidad. Muchas veces ya estamos a punto de concluir el diálogo y de pronto nos llega un recuerdo, nos gana una emoción y otra vez tendremos que volver a iniciar el diálogo. Entonces necesitamos acabar sin apresurar, no tener prisa por acabar. La séptima regla es lugar y tiempos adecuados. Esta séptima regla es generar las condiciones de lugar y tiempo adecuados. Cuando nosotros vamos a dialogar con nuestra pareja sobre temas muy importantes, no debe ser en cualquier lugar, en el mercado, afuera esperando al doctor, ¿no? O de camino en el bus. Necesitamos crear condiciones de un lugar y tampoco debemos hacerlo en cualquier horario, ¿no? A veces nosotros queremos dialogar por la noche y ya cuando estamos ambos cansados con el estrés del día y no ocasionamos un buen resultado. Entonces es importante en la séptima regla vivir el lugar y los tiempos adecuados. Entonces, ¿qué elementos también debemos tener en cuenta? Nuestro diálogo debe ser cara a cara. Eso nos da la oportunidad de mayor profundidad en nuestro vínculo emocional entre esposo y esposa, ¿no? No debe ser por teléfono, un mensaje, una videollamada, un WhatsApp, ¿no? Tenemos que tener ese espacio de poder mirarnos frente a frente. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal también interesa mucho. Cuando tú estás dialogando con tu pareja, hay gestos, hay expresiones que no lo dicen en palabras, pero que lo representas en tu cuerpo. Entonces es importante entender ese lenguaje no verbal cuando estamos frente a frente, ¿no? Eso me permite colocarme a la altura de la situación. De repente estamos hablando de algo muy delicado y en especial puede ser el caso de las mujeres, empezamos a llorar. Entonces, eso nos va a permitir poder estar a la altura de esa situación y consolar, por ejemplo, ¿no? También debe ser en un espacio privado, como les decía, evitar las distracciones como lo hay en los lugares públicos. Incluso también debe ser lejos de los hijos, ¿no? Porque cuidando de los hijos o estando cerca de ellos, también tenemos distracciones y generamos otra dificultad, un resultado negativo en la crianza y la educación de nuestros hijos.
también debe ser cocinando o haciendo labores de la casa, ¿no? Porque eso nos perjudica, perdemos el enfoque. Además, el espacio privado nos permite que podamos fluir en el diálogo, nos permite sentirnos más libres para expresar nuestras emociones, que en la diferencia que hay en lugares públicos, ¿no? En lugares públicos a veces hasta nos limitamos porque hay otras personas alrededor de nosotros. Ahora, como les decía, el momento adecuado también es otro elemento. Debe ser en un horario matutino, tiene mayores ventajas, ya que a veces en la noche hay cansancio y hay mucho estrés acumulado del día. También es importante conversar o dialogar después de estar bien alimentados, porque a veces cuando estamos con hambre no fluyen las ideas y más bien estamos más insatisfechos, ¿no? Entonces debe ser después de estar bien alimentados y descansados. Pero de acuerdo a cómo la pareja vive sus horarios de trabajo, ellos pueden también llegar en un acuerdo, porque sabemos muchos que en este tiempo a veces el trabajo nos exige a que tengamos que estar ocupados todo el día y quizás el único horario sea en la noche. Entonces, debemos tratar de llegar a un acuerdo en qué momento vamos a dialogar. Ahora, lo último para vivir esta séptima regla también es dedicar un tiempo especial. Lo importante se planifica. Cuando nosotros tenemos una dolencia física, vamos a ir a buscar al doctor y entonces él nos dice en qué horario, qué cita, ¿no? Vamos a ir al dentista y siempre tenemos que hacer un horario para visitarlo. De la misma manera, nosotros necesitamos planificar, ¿no? Cuando nosotros planeamos, de alguna forma disponemos nuestro ser para vivir ese encuentro en pareja. Pero si lo hacemos de una forma esporádica, instantánea, ¿no? Terminamos teniendo diálogos accidentados que no nos hacen sentir que estamos avanzando, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un diálogo por semana, ¿no? Para darle ese valor a la relación. Quiere decir que para vivir una buena comunicación con mi pareja, debemos mínimamente tener una vez a la semana reservado ese tiempo para dialogar, porque es importante. La vida en pareja nos exige que esposo y esposa lleguemos a acuerdos, lleguemos a soluciones, busquemos mejorar juntos nuestra familia, ¿no? Pensemos sobre tantos temas importantes, ¿no? Y es importante, como les digo, entonces dedicar ese tiempo. Entonces, para resumir, hay 7 reglas que el día de hoy hemos aprendido que son muy efectivas si nosotros queremos mejorar nuestra comunicación en pareja. La primera, para hacerles recuerdo, es interesarme en la otra persona, interesarme en mi pareja, conocer, ¿no? Su historia de vida, su experiencia emocional actual, preguntar más antes de acusar, ¿no? Entonces también la segunda regla es que somos aliados, no enemigos, ¿no? Tenemos que pensar, ¿quién es mi pareja? ¿Es mi enemigo, alguien que yo tengo que atacar, que yo tengo que lastimar? ¿O es mi aliado, alguien con quien yo puedo contar para resolver esos problemas, ¿no? El tercero también es ordenar las ideas con dedicación. Tenemos que superar esa flojera de pensar. Necesitamos reflexionar antes de hablar, ¿no? Necesitamos aclarar nuestros sentimientos antes de empezar a decirlos sin ningún cuidado, ¿no? Por eso muchas veces ayuda el poder escribirlos, ¿no? Y la cuarta regla es hablar por turnos, ¿no? Necesitamos también darnos ese tiempo, no interrumpirnos y tiene que ser como la quinta regla, un tema a la vez, ¿no? Porque mientras mayor enfoque tenemos en un solo tema, podemos avanzar mucho más. La sexta regla es centrarse en la solución. Necesitamos poder ser más productivos a la hora de dialogar.
poder plantear soluciones y no quejas con nuestra pareja, ¿no? Y la séptima regla va a ser escoger el lugar y el tiempo adecuado. Como les decía, una vez por semana garantiza el 50% que su matrimonio va a ir avanzando y no va a sufrir complicaciones. Muchas veces vemos que la comunicación en pareja está deficiente, ¿no? Muchos dirán que a veces solo las mujeres son las que más hablan y los hombres no, pero eso no justifica que no nos involucremos ambos a poder negociar, hablar sobre temas muy importantes que como pareja debemos tomar decisiones, como pareja tenemos un futuro que formar, ¿no? Y necesitamos lograr una buena comunicación. Con estas palabras quiero finalizar el tema de hoy que con mucho agradecimiento les comparto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar un fuerte voto de aplauso, por favor. Realmente nosotros somos seres que constantemente hablamos, ¿no es cierto? Y todo el tiempo nosotros abrimos nuestra boca día a día. Deberíamos de ser expertos en la comunicación, pero en realidad, viendo el día de hoy la conferencia que nos transmitió la licenciada Alison, realmente, personalmente puedo entender, wow, cuán pobres somos en cuanto a la comunicación. Hay muchos aspectos, muchas cosas que, ¿verdad? Por las palabras que nosotros mencionamos, decimos en nuestra relación, especialmente de pareja, entonces muchas veces llega a destruirse, ¿no? Esta relación o resquebrajarse. Entonces, muchas gracias realmente, ¿no? Los 7 puntos que mencionó acerca para que nosotros podamos tener una comunicación mejor. Entonces, sí, yo me puse a pensar mucho, había varios puntos donde este, escuchar al otro y darle su espacio al otro. A veces queremos entrar a la defensiva las mujeres cuando escuchamos hablar a la otra persona, o, o simplemente quiero hablar yo y no le doy mi espacio a mi esposo, por ejemplo, ¿no? Pero hoy día viendo la conferencia tocó varios puntos que me hizo reflexionar y pensar y poder practicar. Yo estaba pensando y le decía a mi esposo que sería bueno tenerlo esto en una cartulina y ponerlo en el cuarto para recordarse, porque a veces la mente es frágil y uno se olvida. Personalmente yo muchas veces me olvido algunas cosas. sí. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Espero que estas reglas de oro para las parejas que ahora han escuchado les hayan gustado. Voy a tratar de hacer una pequeña sistematización, un resumen de las mismas, también un poco añadir algunos consejos en el idioma quechua, ya que nuestra población aquí en Ibrigasama es más quechua hablante, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan entender y aprovecharlo también esta información. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto que nos hacía referencia a estas reglas, que decía interesarse en la otra persona, decía, ¿verdad? Entonces, básicamente en quechua sería, ¿no? Parejaipi, valora y parejaita, ¿no? Más o menos sería así que paipi piensana y paipi parejaita o agaichana, y como se diría, ¿no? O sea, interesarme, ser alguien que esté constantemente, ¿no? En una expresión de amor, decía la charla, ¿no? Entonces, eso no es muy importante que nosotros podamos practicar. Parejanchista, tapukuna, y mainachus vidan carga, y mainatachus guava casaman pacha, uñarga, y mainatachus causa corga, historia de vida ni kunchai. Entonces, y mainatachus pay tatos niños en carga, hermanos niños y mainatachus causarga, chay una hasta
no ganchis pareja caspa averiguana machos kan nada y matach productista vende una anchera entonces tapunchis averiguanchis y machos walesta zuama ahí por ejemplo porque tapunchera entonces ma bunut sumasta ruban hasta interesa kunchi na asun wale producto kanam ahí chare entonces gillantata pareja anchis mantapis esposa anchis mantapis preocupa kuna maskana imantachos kusitsuma imantachos gozuma y esta alegriata kusikuita nisuma entonces eso sería no el primer punto que ha resaltado eh, en esta charla no también decía ima casas timpis tapunaras mana chayratu Zimanacho, Nima, Chayratu, Parlanacho, Burlacuspa, Paimanta, entonces no criticar ni con Chay, entonces Chayta ronda casto cana casa ahí, entonces Maraiguchus, no ganchis Chayratu pacha malas palabras, ta ima mana waleca casta Paimanta parlas un chayga, entonces son gontan a la chisum. Chanta chayga heridas hina kan ahí son rompi entonces macha y canambaga entonces tapurinara y ma pasamos carga mana chayga tu y ma castenga acusana pachacho entonces chay importante que hacen pareja relación ¿no? Entonces también el segundo punto que se ha hablado es vernos como aliados y no como enemigos, ¿no? Entonces, que Chopin y Kusuman, no ganchi ya chanchi, familia pega, can pitch, yana panch, ¿sí? Entonces, chaita hina hawana, mana, en enemigutaga no ganchi ya chanchi charato, sí, mana, no ganchi son cananchis, munanchichu, siempre atacai munanchi mal pachi munanchi chaita ruaita munanchi ni menguama entonces no achis para hanchistaga o esposanchistaga mana kawananchis tian en el uchis nacho y más al contrario kawananchis tian aliadunchis socionchis dicen Baita hina apoyananchis tian interesakunanchis tian en el primer punto que Anata entonces debemos cuidarnos mutuamente, ¿no? Entonces, mana palarbanache ni ma palabra tapes malniman hinaga ahí, entonces siempre positivo tahina parlana kasan parejanchis faja, estufanchis faja, mana malas cosas tacho. ¿Y? Chantaga, callanta usualmente hay palabra pega si minchista controlan antes tian y maraguchis chayrato ima pues pensamientos chisma hamu chayrato parlar barranchis mana pues kaita piensa sanchis racho parlan antes a veces son importantes una castena antes piensarinchi tal vez kaita nihti ahnat dirchiwam piensarinchis pero Huascutesga parejanchisuan, esposanchisuan, machay tukuri canchuy. Ya se paga, aguantallaban, anispa y matabas para las vallanchis, entonces machay igual tu casa ahí, entonces pensar en abuna y machos para los sanchistas, un esfuerzo consciente de escuchar bata ahí. Entonces, chaita ruanapuni parejanchisuan, ¿ya? Chanta, Ima pasas tiempis a veces hayapunchi, sí, reflexionadita o tapuricuita y marayutos pasaban carrachaya, entonces, Huaquicutesga, Cherato Pacha, parlar banchis, nanachta o mana songonta cuidarispa ahí, entonces, Chaita no anchis, evitan anchis tienen relación de pareja, Chay casan
regla de oro, ¿eh? Chantaga, para la yagata, cuarto puntupi, hablar por turnos, yagata, ¿eh? Chay, nitamuna, mana, ujiapi enteru, hablar banacho, ¿eh? Entonces, Yarina y Mapuntucha son importantes casas. No gancha chanchi, reuniones nos dispaga, rua con orden del día, nico, y entonces un tupi parla con imaps, ¿sí? Entonces, Kikiantata, ima tabs parla y monanchis, esposanchis vanga, entonces, procurinara, chay kai parlananchis importantes casan, entonces chaita, eh, pensarían ahí por turno parlando, entonces chaita ni tamunan ejercicio lo hacer ahí reparan examen chaipi en- entero parlar barango es que pareja pacha parlango ujapi, entonces ana para las paga ma entienden la congucho, entonces eh, Ura parlan antian, chanta jepampi ahí, entonces ana kan antian, porque iskainin parlan ucha, entonces ni más entienden la congucho, y entonces chay casan hablar por turnos ahí, chanta uyaripis, callajanta como respeto fin ahí, chay was personamo. Malaguchos, chay reflexión callan, hay malaguchos, yo está tan sobre robanchis, iskay ni iris ni ukta, simi uklata. Entonces, son iguales can importante, solo similla castenga, entonces iskay simi ukta roasuma, chanto, un calpan aparece un hermano, cuerpunchis, roasa iskay ni iris ni ukta, entonces, asunto y arenanchis tiam, visitatas parlana tiam Malta. Y entonces ya está reflexión churayaban chiste. Entonces, Callanta comprenden a mí, entonces, no antes parejanchistaba, esposanchistaba, uyarina mana ma atacana ya pa, sino que comprendenapa, entendenapa, entonces, sumasta imatachus nita munasawanchis chayta uyarinanchis tiyan, chanta kallanta turnos churakuna nin, porque chay kay turnos churakuypiqa dejana parlaqta, digamos 3 minutos churaksuman, 5 minutos churaksuman, chayta ruana kasan, entonces parlasan chay ullapi tirpachinki parlaqta, entonces wanqarpallanta, matach parlajar chayta, entonces chayta cuidananchis tiyan, parlasan chayqa último kama uyarina, chantalas recién parlaya ballarinchis no antes, entonces chayta importante kallajanta relación de pareja. Ya, punto kallajanta kay un solo tema a la vez, nikuni chay kasanman parlana cosallata, y man, a veces de golpe asca cosas parlar by una anchis, pero ma entiende mucho, entonces charaigo tiata parlana cosallata, y entonces controla kuna casa, chanta mana anchata entero tu curvachi manacho, entonces chay callajanta. Sexta regla callarata, concentrarse en la solución. Y, o aquí en Cutesra, problema yapi au garbacuy manches, entonces unas maduros casanchis arraigo, entonces más canales tienen solución esta. A veces tapunais tienen ima casanchay debilidad chaita mejoran tienen experiencia pasan chayga, entonces mejoran a tiempo. Último punto, casan lugar y tiempo adecuados. A veces chay cuidar una casan, a veces saicos casanchis, macha entienden a cusuncho, entonces lugar, tiempo casati, entonces su manta o a veces guasladuman rispa, entonces mifibitawan, saxasetas, entonces chay para la suma, entonces chay ta cuidan a casan
importante que hayan. Y chaya kama, wakuti kama kan.